Bueno, ¿qué tal? Nuestro tema presentar es bandas transportadoras de la materia de máquina de elevación y transporte. Los integrantes lo conforman quienes son Lorada Bayampier, Vélez Intriago, Yamil Rafael y Morán Solís, Freddy Javier. En las últimas décadas se han producido grandes avances en el transporte industrial, influenciado por las nuevas tecnologías y el desarrollo de diferentes herramientas informáticas que han aparecido a lo largo de los años. Como consecuencia de la introducción de estas herramientas de programación en el mundo del diseño, se ha logrado la creación de sistemas más eficientes y controlados. De esta forma se puede analizar el comportamiento que tendrán el elemento antes de su fabricación, detectando cualquier anomalía en su funcionamiento, corrigiéndolo y evitando así que los problemas aparezcan en fases más avanzadas del proceso. Por ello, hoy en día se elaboran importantes programas informáticos dedicados al estudio y análisis de elementos que intervienen en una industria. Por ello el desarrollo es muy importante, como bien por su propia definición indica, es de gran relevancia para el desarrollo de un país. Las haciendas transportadoras vienen desempeñando un rol muy importante en los diferentes procesos industriales. Y esto se debe a varias razones, entre ellas destaca las grandes distancias en las que se efectúa el transporte. Su facilidad de adaptación al terreno, su gran capacidad de transporte, su probabilidad de transporte en diversos materiales, como lo son los vegetales, combustibles, fertilizantes, materiales de construcción, granos, entre otros. Objetivo general. Realizar el cálculo de una banda transportadora con ciertos parámetros de operación. Objetivos específicos. Realizar el estudio bibliográfico sobre bandas transportadoras. Recopilar lo más contundente y necesario para el diseño de una banda transportadora. Realizar el cálculo para el modelado de la banda transportadora. Y modelar en 3D la banda transportadora. Bandas transportadoras. Los sistemas de transporte por medio de bandas son ampliamente utilizados en casi todo proceso industrial y empresas de servicio, tales como centros comerciales, estacionamientos, aeroportuarios y muchas otras actividades diarias. Son utilizadas por el movimiento tanto de material como de personas de un lugar a otro. Su funcionamiento. Una cinta transportadora o banda transportadora es un sistema de transporte continuo formado por una banda continua que se mueve entre dos tambores. La banda es arrastrada por la fricción de sus tambores, que a la vez está accionado por su motor. Esta fricción es la resultante de la aplicación de una tensión a la banda transportadora, habitualmente mediante un mecanismo tensor por husillo o tornillo tensor. El otro tambor suele girar libre, sin ningún tipo de accionamiento, y su función es servir de retorno a la banda. La banda es soportada por rodillos entre los dos tambores, denominados rodillos de soporte. Sus ventajas. Nos permite transportar materiales a gran distancia, se adapta al terreno con gran facilidad, tiene una gran capacidad de transporte, permite desarrollar una gran variedad de materiales. Es posible la carga y la descarga en cualquier punto del trazado. No altera el producto transportado y tiene ausencia de articulaciones de rápido desgaste. Entre sus ventajas están imposibilidad de trasladar piezas calientes, excepto los transportadores de bandas metálicas, que permiten transportar piezas calientes y con bordes agudos. Imposibilidad de transportar piezas con bordes agudos y tienen baja resistencia a las grandes cargas y al impacto. Las partes de una banda transportadora. Las bandas flexibles, los rodillos, plataforma de apoyo, poleas, tensores, estructura soporte, tolvín de descarga, rodillos de impacto, rodillos alineadores y los limpiadores son los principales mecanismos y elementos que poseen estas bandas transportadoras. Los tipos de bandas. Bandas de termosoldables, bandas transportadoras de PVC, bandas transportadoras de poliuretano, de goma, de teflón, metálicas y modulares. Estas son entre las principales las más conocidas comúnmente. Los parámetros para los cálculos. Para esto necesitamos un cierto número y ciertos datos que debemos hallar antes del diseño de nuestra banda transportadora. Entre ellas están el diámetro de los tambores, la velocidad del avance de la cinta, la anchura de la banda, el cálculo de las tensiones de trabajo de la banda, diámetro de tambor motriz,
carga del tambor motriz en el arranque y entre la más principal sería la potencia del accionamiento. Bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio sobre el cálculo de los diferentes parámetros que se deben tener en cuenta para el desarrollo de una banda transportadora. Con los datos que teníamos en el archivo, en el documento, vamos a calcular el área de la sección transversal del material transportado. Para esto usamos la siguiente ecuación, en donde área va a ser igual al área 1 más el área 2, donde área 1 va a ser igual a 0.25 por el tangente del ángulo por el factor L más B menos L por coseno del ángulo, y esto elevado al cuadrado. Reemplazando vamos a tener que el área 1 nos va a dar igual a 0.024 metros cuadrados y el área 2 nos va a dar igual a 0.025 metros cuadrados. Ahora que tenemos los datos del área 1 y área 2, lo procedemos a sumar para saber el área total de la sección transversal del material, la cual sería 0.049 metros cuadrados. Ahora tenemos que calcular la capacidad de transporte de la cinta, donde se va a tomar en cuenta un ángulo de 15 grados. Y calculamos el factor K, que sería igual a 1 menos 1.64 por 15, que es el ángulo, por pi sobre 180, y esto elevado al cuadrado. Este valor nos va a dar 0.88. Teniendo este valor y con los datos de velocidad, que es 0.9, área 0.049 y el factor que acabamos de sacar, procedemos a calcular la capacidad volumétrica de la banda, que nos va a dar 139.7 metros cúbicos sobre hora. Ahora, sabiendo que el peso específico de nuestro material es 0.75 toneladas sobre metros cúbicos, realizamos el cálculo de la capacidad de transporte en masa, el cual nos da 104.78 toneladas por hora. Ahora tenemos que calcular la potencia de accionamiento de la cinta. Para esto, primero tenemos que calcular la potencia necesaria para mover la cinta en vacío y cargada, con posición horizontal de la cinta P1. Para esto vamos a tener un factor CB de 76.3, que lo obtenemos de una de las tablas que está en el documento, la velocidad que sería 0.9 metros sobre segundo, y el caudal, el QM que sacamos anteriormente. Ahora, reemplazando acá en esta fórmula, nos quedaría 76.3 más 0.9 más 104.78 dividido para 222 por 1, nos daría 0.82 kilovatios en lo que sería la potencia 1. Ahora tenemos que calcular la potencia necesaria para elevar la carga hasta una cierta altura, que sería P2. Con esta fórmula de aquí, sacamos que es altura por QM sobre 367, lo cual nos va a dar 1713 kilovatios. Ahora tenemos que calcular P3, que sería la potencia necesaria para vencer rozamientos de elementos auxiliares, dispositivos de limpieza y guías. Con los datos aquí, este LF, que sería 4M, PA, que en este caso lo vamos a tomar como 0, dado que no hay trippers instalados. PB, que se obtiene mediante esta fórmula aquí, y que nos da 0.162 kilovatios, y PC, que se obtiene mediante esta fórmula, y que nos va a dar 0.576 kilovatios. La potencia consumida por los elementos auxiliares, después de sumar PA más PB más PC, nos daría 0.738 kilovatios. Ahora que tenemos el valor de P1, P2 y P3, podemos calcular la potencia total a transmitir por el tambor motriz para el accionamiento de la cinta, que será la suma de P1 más P2 más P3, que nos daría 3.271 kilovatios. Ahora vamos a calcular la potencia requerida por el motor para el accionamiento del tambor motriz de la cinta. Y tomamos que el motor tiene una eficiencia del 0.94 y también vamos a tomar una eficiencia de 0.95 para la caja reductora.
Obtenemos la eficiencia total, que sería 0.89. Ahora calculamos la potencia motriz, que va a ser igual a la potencia total sobre la eficiencia que calculamos, y que nos daría 3.675 kilovatios. Por esto se recomienda usar un motor con una potencia nominal de 5 kilovatios para que la banda trabaje sin problema. Ahora vamos a calcular la resistencia mínima a la tracción de la banda, R. Para esto tenemos que calcular el esfuerzo máximo de tracción, que nos daría 5088.22. Y luego calculamos la resistencia nominal mínima de la banda con un coeficiente de seguridad. En este caso vamos a tomar un coeficiente de seguridad igual a 10. Y reemplazando con esta fórmula nos daría 84.80 newton sobre milímetro. Ahora calcularemos las tensiones de trabajo de la banda T1 y T2. Para esto, en estado estacionario, primero tenemos que calcular la fuerza tangencial, que sería de 3.634.44 newton. Y una vez que conocemos el valor de la fuerza tangencial, ya se pueden calcular las tensiones en cada ramal de la banda, a un lado y otro del tambor motriz. Por otro lado tenemos esta otra ecuación, que sería la diferencia entre las tensiones en el lado flojo y el lado tenso de la banda, que sería la fuerza tangencial. Entonces, aplicando un sistema de ecuaciones, podemos encontrar el valor de T1 y T2, que sería T1 5080.36 y T2 1445.92 newton. Ahora en estado no estacionario volvemos a calcular las tensiones T1 y T2. Como se ha dicho anteriormente, durante el arranque se producen picos de tensiones que deben calcularse para poder comprobar la resistencia de la banda. La expresión para el cálculo de la fuerza tangencial en el arranque es FTA, que va a ser igual a 1.6 por F sub T. Y esto nos daría 5815.10. El coeficiente de fricción en los primeros momentos de arranque del motor se puede estimar como U sub A, que va a ser igual a U por U más 0.05. U en este caso lo tomamos como 0.4, que es un valor también que se obtiene en una de las tablas que está en el documento, y nos da 0.45. Ahora, teniendo en cuenta todos estos datos que hemos calculado previamente, podemos calcular T sub 1 y T sub 2, que serían las tensiones 1 y 2, que nos daría en este caso, para la tensión 1, 8128.57 newton, y T sub 2A, 2313.47 newton. Ahora calcularemos el diámetro y la velocidad de giro del tambor motriz. Esto, reemplazamos la fórmula que tenemos aquí, sustituimos los valores con los del ejercicio y nos da un valor de 0.214 metros o 214 milímetros para el diámetro mínimo. Entonces, ahora escogemos un diámetro de tambor motriz normalizado según la norma DIN 22101. En este caso, nosotros escogimos un diámetro de 250 milímetros. Y luego calculamos la velocidad de giro del tambor motriz N sub T, que nos va a dar igual a 68.75 revoluciones por minuto. Ahora vamos a determinar las cargas actuantes sobre el tambor motriz. El esfuerzo del tambor motriz en el arranque sería Ft sub A, va a ser igual a T1 sub A más T2 sub A. Y esta suma de estas dos tensiones nos daría 10.442.04 newton. El par motor en el arranque, sustituyendo los valores en la fórmula para calcular el par motor, nos daría 1305.3 newton metro. Ahora vamos a hacer la selección final de la resistencia nominal de la banda. La resistencia nominal de la banda deberá ser al menos superior a la que se calcula mediante la siguiente expresión.
En este caso tenemos que va a ser igual a la tensión que calculamos anteriormente por el coeficiente de seguridad que tomamos en este caso 10 y B, que sería el ancho de banda, que en este caso sería 600 milímetros. Ahora reemplazando todos nos va a dar un valor de 135.5 newtons sobre milímetro. Como tenemos que calcular un valor superior al que nos da aquí, vamos a seleccionar una banda con resistencia nominal de 200 newtons sobre milímetro. Con esta elección se obtiene un coeficiente final de seguridad en la banda por resistencia a la tracción de 1.48. A continuación, mi compañero Fred. Hola. Bueno, después de haber realizado todos los cálculos, posteriormente proseguiremos a lo que es el modelado. Y aquí donde podemos observar primero lo que es la banda transportadora, ya viendo los cálculos, ya su resistencia nominal, su tracción de carga. Podemos con una inclinación que es de 15 grados ya antes mencionada. Aquí tenemos el número 5, que son los tambores. Y si se alcanza a divisar, por la parte de en medio están lo que son los rodillos, los cuales van a ayudar a la banda a funcionar. En la parte 6 y 7 podemos encontrar lo que es el motor con el que va a funcionar la banda. En el 10 tenemos lo que es el tanque dispensador de la plataforma. Tenemos la polea, el motor y pues bueno, eso es el modulado que se pudo hacer con ya los cálculos previos antes analizados. Como conclusión tenemos, se realizó el estudio bibliográfico para el respectivo conocimiento necesario sobre el tipo de banda, las ventajas y desventajas que tienen este tipo de transporte, logrando obtener información necesaria para el diseño del mismo. Diferenciando los tipos de banda transportadora y su uso frecuente, se puede escoger el mejor material posible para el material a transportar. Aquí es importante tener necesario que ya existen tablas dependiendo al material, si es un material abrasivo o material suave. Si es material suave puede ser cualquier tipo de banda. Si es material abrasivo, el cual se va a trasladar, tiene que ser un material más resistente. Con las fórmulas obtenidas se pudo realizar los cálculos para la obtención de cada uno de los parámetros a realizar la síntesis de nuestro mecanismo, ya antes mencionado. Y con la aplicación de estas bandas transportadoras diseñadas especialmente para la manipulación de artículos y materia prima en las instalaciones inclinadas, podemos agilizar diferentes tipos de trabajo y mejorar así la eficiencia y ser más óptimas y obtener mayores ingresos. Debido a sus cualidades y a las características de su fabricación, las bandas transportadoras son fundamentales para trabajos demandantes y le otorgan un desempeño excepcional en aplicaciones complejas en todo tipo de industria. Es una revolución industrial. No, muchas gracias. Esa ha sido la exposición de lo que es la banda transportadora.